Hola a todos, bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso sobre la filosofía de Heidegger aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a reflexionar el tema de Nietzsche dentro del pensamiento heideggeriano como un fin de la metafísica, ¿de acuerdo? Bueno, es importante en este tenor de ideas mencionar que el asunto de Nietzsche pues es un tema que toma mucha connotación o mucha importancia dentro del pensamiento heideggeriano. Estamos hablando que desde el 36 al 40 Heidegger está reflexionando constantemente acerca de Nietzsche como el fin de la metafísica. En este sentido hay que entender, y creo que sí es muy importante resaltarlo, que cuando Heidegger habla así de Nietzsche, no se está diciendo exactamente que sea Nietzsche el que ocasiona que la metafísica se muera o algo así por el estilo, sino que a lo que se refiere Heidegger es que Nietzsche es un acontecimiento o un avenimiento o digamos una manifestación dentro de la historia de la metafísica occidental, en donde, bueno, pues esto tenía que ocurrir a nivel de pensamiento, a nivel de ideas filosóficas, por algo que vamos a revisar más adelante. Se enmarca dentro de la historia del ser, ¿de acuerdo? O sea, recuerden ustedes que esto también ya lo vimos a mayor detalle en sesiones pasadas. Según Heidegger, la metafísica está condenada o está destinada a terminar en el olvido del ser. Entonces, en este sentido, Nietzsche, la metafísica nietzscheana, por cuestiones que vamos a ver relativas al tema de la voluntad de poder en Nietzsche, bueno, pues la filosofía nietzscheana viene a representar la culminación del destino de la metafísica como olvido del ser. Y bueno, en este tenor de ideas, pues precisamente, si Nietzsche, en pocas palabras, nunca hubiera existido, bueno, pues digamos que la historia de la filosofía al final del día lo hubiera tenido que inventar. ¿Por qué? Porque las ideas de Nietzsche eran algo que a nivel de la historia de la metafísica como olvido del ser, pues tenía que acontecer, ¿de acuerdo? Entonces todo este tipo de señalamientos son muy importantes darlos para precisamente no malinterpretar o irnos hacia el otro lado de la moneda, errado o equivocado, en el sentido de pensar que Heidegger está culpando a Nietzsche, a su persona directamente, de ser el destructor o el devorador de mundos o una cosa así por el estilo. No, de nuevo, Heidegger está viendo en Nietzsche, en pocas palabras, una manifestación cultural de la historia de la metafísica occidental que tenía que suceder por la cuestión del olvido del ser como condena o como destino humano, ¿de acuerdo? Cosa que, de nuevo, ya revisamos en sesiones pasadas, pero aún así no se preocupen, lo vamos a traer a colación dentro de lo que vamos a exponer en esta sesión. En fin, todo el conjunto de reflexiones que hace Heidegger en torno a Nietzsche en relación a esto del olvido del ser y la historia de la metafísica y demás, pues están reunidas en un compendio, en un volumen titulado Nietzsche, que bueno, pues fue editado en el 61. Hay versión al español de este compendio, está dado por, o bueno, está traducido por Ariel. Entonces, según los heideggerianos que conozco, la traducción de Ariel respecto a este compendio de Nietzsche pues es lo mejorcito que hay. Entonces pues yo a su vez les recomiendo la editorial o la edición de Ariel respecto a este volumen de Nietzsche, en donde se están compilando todo el conjunto de reflexiones en torno a Nietzsche y su lugar en la historia de la metafísica, para todos aquellos que estén interesados en seguir este conjunto de análisis o de reflexiones que a su vez vamos a hacer pues en esta sesión. Ya saben que aquí abajo está la cajita de comentarios para que me digan o para que me expresen todas sus dudas, todas sus inquietudes que tengan en relación a lo que estamos exponiendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues brevemente antes de comenzar te invito de la manera más atenta y más amable posible a que te suscribes y que en caso de que te gusten el contenido que subimos aquí en el Pensamiento en Llamas, bueno, pues actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que pues periódicamente subimos al canal. Por su parte, doy un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del canal, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo y que yo pues puedo seguir manteniendo en pie esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía
para todos aquellos que estén interesados en las diversas temáticas que aquí tratamos. Entonces doy un enorme agradecimiento a todos los miembros del canal y por su parte, bueno, pues te invito, en caso de que estés en la posibilidad económica de apoyar al Pensamiento en Llamas, a que te vuelvas miembro del canal para que pues yo pueda continuar con este proyecto del Pensamiento en Llamas y para que, bueno, pues tú también por su parte aproveches la serie de beneficios y de ventajas que ofrezco a todas aquellas personas que deciden volverse miembros del canal. Bueno, pues ya dichos o hechos todos estos pequeños comerciales, pues sería en concreto hora o momento de entrar como tal en temática respecto a por qué para Heidegger, en pocas palabras, Nietzsche es el ocaso de la metafísica occidental o es el fin de la metafísica occidental. Bueno, entonces vamos a partir de lo más elemental. Recordemos, como hemos expuesto en sesiones anteriores, por cierto, esto lo digo entre paréntesis, en caso de que estés interesado en ver el resto de sesiones del presente curso, recuerda que en la página principal del canal, en la sección de listas de reproducción, ahí te puedes encontrar una lista de reproducción creada en torno al curso sobre la filosofía de Heidegger, para que, bueno, pues ahí cheques o consultes el resto de sesiones. En fin. Bueno, ahora sí, regresando, recuerden ustedes que ya hemos explicado en otras sesiones este asunto de la metafísica como olvido del ser, o en pocas palabras, cómo a lo largo de la historia de la metafísica el ser humano tiene como destino o como condena el que siempre tenga su mera atención o a nivel de reflexión metafísica termine por considerar al ente en su mera presencialidad o en su mera presencia como ser. ¿Qué significa todo esto? Recuerden que están esos videos por si quieren profundizar más al respecto. Pero a ver, en pocas palabras, lo que está queriendo decir Heidegger con respecto a la metafísica como olvido del ser es que el ser humano, a nivel de filosofía occidental, digamos, confundido o errado a la hora de saber o de decir qué es exactamente el ser o la esencia o el fundamento de la realidad. Y en su lugar ha colocado puras cosas o entes que en realidad son útiles. Recuerden que ya también tenemos aquí en el canal un video sobre los útiles en Heidegger. Pero bueno, ha colocado en el lugar del ser a los entes, a las meras cosas contingentes, a las meras cosas que existen en virtud de la utilidad o de la relación que mantienen con nosotros, siendo en realidad que estos entes pues no serían el ser, ¿de acuerdo? Un pequeño ejemplo puede ser muy ilustrativo aquí. Supongamos el agua como fundamento del ser, ¿no? O sea, como fundamento, más bien el agua como el ser, es decir, el agua como fundamento de todo lo real, es una idea de Tales de Mileto, si bien recuerdan. Bueno, digamos que este es un claro caso o un claro ejemplo de cómo se confunde el ente con el ser, porque el agua pues en realidad no es un, digamos, fundamento o principio de nada, en virtud de que es una cosa que tiene una utilidad para los seres humanos. El agua sirve para muchas cosas, como por ejemplo mantener nuestro cuerpo hidratado y demás. A su vez el agua sirve para otro tipo de seres, etcétera, de tal suerte que pues en realidad es un ser contingente, ¿bien? En ese sentido, dentro de la filosofía heideggeriana. Este es un mero caso, un mero ejemplo de cómo se confunde el ente con el ser. Dios, por ejemplo, en la filosofía medieval se confunde como el ser, siendo en realidad un ente, o sea, un concepto, una cosa que pues tiene utilidad en virtud o en relación de las actividades del ser humano, sus actividades religiosas, sus actividades en comunidad, pero pues en realidad no es el ser, es una entidad contingente. Bueno, entonces, en este sentido, a Heidegger le parece que este no es como un yerro intencional del ser humano el que pues terminemos por poner en el lugar del ser al ente, sino que más bien es una, por así decirlo, condena, es un destino, algo a lo cual el ser humano ya está predeterminado a cometer este yerro, a cometer este error. Y bueno, aquí pues entre paréntesis justo menciono un breve ejemplo para más o menos ilustrar a lo que se está refiriendo Heidegger con esto. Por supuesto que es un asunto más complejo, pero bueno, aquí el detalle sería cómo, bueno, aquí el detalle sería ver o notar cómo nosotros cuando pensamos cuál pueda ser el fundamento, la esencia de la realidad, podemos decir cosas como átomos, como el vacío, como Dios, etcétera.
Y precisamente ninguna de esas cosas va a ser el ser, porque estamos en virtud de que, por ejemplo, tenemos conceptos y en virtud de que venimos de un cierto contexto y que, bueno, hay un montón de cosas circundantes en torno a todo este tipo de respuestas, pues podemos ver inmediatamente que pues en realidad ni los átomos, ni Dios, ni el vacío, ni qué sé yo, un Pokémon maestro, ¿no? A lo mejor que sea el fundamento de lo real, etcétera, son en realidad el ser, sino que son entes, son cosas, son conceptos que tienen una utilidad tanto práctica, en el sentido de que son conceptos con los cuales nos movemos y nos relacionamos. Piénsese que el concepto de Dios, pues al final del día es un útil, en el sentido de que sirve para que a lo mejor yo me relacione en una comunidad eclesiástica o en una sociedad demasiado religiosa, qué sé yo. Pero en fin, todo este tipo de cosas, en virtud de que tienen una utilidad para el ser humano, para los otros, pues por eso no son el ente. La utilidad es cambiante, la utilidad es mudable, y por eso son cuestiones contingentes, ¿bien? Entonces parece que cada vez que yo trato de pensar en el ser, en virtud de que lo termino conceptualizando como si fuera una cosa, pues por eso Heidegger dice, en pocas palabras, que este como hierro o esta confusión en el ser humano es un destino, algo a lo que pues estamos condenados y no parece que tengamos salida. Esto es importante, sobre todo para el tema del segundo Heidegger que vamos a ver después, pero bueno, ténganlo ahorita sobre la mesa. Bueno, en este sentido, dentro de la metafísica como olvido del ser, Heidegger dice que Nietzsche es quien, en sentido estricto, concluye la historia de la metafísica con broche de oro. Según Heidegger, Nietzsche es el primer nihilista en sentido estricto. Bueno, esto es muy debatible, ahorita vamos a ver por qué. También Heidegger piensa que Nietzsche es el primer nihilista, y yo también les voy a decir por qué no estoy como muy de acuerdo con ello, pero bueno, en fin. Siguiendo con lo que nos dice Heidegger sobre Nietzsche, Nietzsche sería el primer nihilista porque su pensamiento, todo esto que tiene que ver con la transvaloración de los valores, la muerte de Dios, etcétera, dice Heidegger que es una evidencia sobre cómo en el trasfondo la metafísica concluye en el nihilismo, es decir, concluye aceptando o haciendo evidente que es incapaz de llegar al ser. Y en ese sentido se termina afirmando como olvido del ser, es decir, como un pensamiento que nunca termina por decirnos cuál es el fundamento de lo real o la esencia de lo real, sino como un pensamiento que pues termina al final del día circunscrito o limitado por pensar en puros entes, ¿bien? En el pensamiento de Nietzsche, dice Heidegger, el tema de la afirmación de la voluntad. En ese sentido, para Nietzsche, según Heidegger, la voluntad simplemente es voluntad de la voluntad. Es, según Heidegger, una muestra o una evidencia de cómo la metafísica termina en el nihilismo, porque la voluntad, al ser en realidad una entidad que está sirviendo al deseo, o que es este vehículo del deseo, o digamos un motor para que las personas puedan moverse en el mundo, para que puedan hacer cosas, a la hora en que Nietzsche termina por convertir la voluntad en la esencia o el fundamento de lo real, o lo vuelve el ser, en pocas palabras, pues está haciendo que, digamos, la voluntad termine en una especie como de circularidad, es decir, que la voluntad no esté sirviendo a algo ulterior, sino que sea voluntad de la voluntad. Esto lo vamos a explorar ahorita con más detalle, pero digamos este es el punto fundamental de vista de Heidegger respecto a por qué Nietzsche está matando o termina por matar a la metafísica, en el sentido de que está evidenciando cómo en realidad el trasfondo o el mensaje final de la metafísica es el nihilismo, por reconocer que al final del día no hay algo así como el ser, como el fundamento de lo real, sino que lo único que hay es pura subjetividad volutiva, es decir, subjetividad de la voluntad actuando en el mundo. Pero justo para entender cómo Nietzsche en este sentido está acabando o está clausurando, en pocas palabras, la metafísica occidental con respecto a esto de la voluntad como voluntad de la voluntad, pues hay que revisar lo que dentro del pensamiento heideggeriano sería la historia de la metafísica occidental. Yo aquí les voy a presentar en pocas palabras una breve historia de dicha historia de la metafísica occidental, porque si no, pues no terminamos el video, y esto en sí mismo sería un curso que tiene, pues en pocas palabras, otra forma de darse, otra forma de efectuarse, etcétera. En fin, bueno, entonces
recuerden que cuando pensamos en esto de historia de la metafísica en Heidegger, no es otra cosa que analizar, digamos, como las diversas concepciones que se han dado respecto a qué es el ser, es decir, respecto a cuál es el fundamento de lo real y qué tiene que contar en este sentido como fundamento o esencia de lo real. Bien, bueno, entonces el primer momento o el primer periodo histórico de la historia de la metafísica sería el de dentro de la antigua Grecia, el entender al ser como descubrimiento o como desocultamiento, todo lo que ya analizamos en sesiones anteriores de la verdad y no verdad, en torno al concepto griego de la aletheia. Bueno, vamos a dar aquí varias imágenes varios ejemplos ilustrativos para entender qué significa precisamente este primer momento o este primer periodo histórico de la metafísica del ser como descubrimiento. Digamos, piensen ustedes en Platón. Platón es un personaje que cree que el mundo de las ideas, las cosas tal y como son, están por ahí como escondidas, como veladas por la confusión de los sentidos. Entonces, para un personaje como Platón, el sentido de la filosofía o digamos el descubrimiento del ser consistiría precisamente en dejar a un lado el mundo de los sentidos para llegar al mundo de las ideas. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta cómo en esta breve ilustración o en esta breve imagen que yo les ofrezco de Platón está presente en la antigua Grecia la idea del ser como desocultamiento, como ir al mundo y digamos como echar luz, como iluminar aquellas cosas que permanecerían como ocultas a la simple vista en un bosque oscuro, ¿de acuerdo? Bueno, esta concepción permanece en la filosofía antigua o digamos está constantemente hilvanada o desarrollándose dentro de los presupuestos de la filosofía occidental de la antigua Grecia hasta digamos el advenimiento o la aparición de Aristóteles, que bueno, en este sentido Heidegger nos dice que en realidad esta diferencia de concepción respecto a qué es el ser, que es una concepción que viene del ilemorfismo aristotélico, ahorita lo explicamos por partes, no se va a hacer popular o digamos no se va a hacer una concepción manifiesta de una manera mayoritaria hasta la Edad Media. Va a ser en este sentido en la Edad Media, a diferencia de la concepción del ser como aletheia del periodo antiguo, de la antigua Grecia. En la Edad Media el ser se está identificando con lo que llama Heidegger como presencia efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que aquello que es el fundamento de lo real es algo que se está actualizando constantemente según el ilemorfismo de acto-potencia. Es decir, algo es real dentro del ilemorfismo aristotélico, algo va a ser considerado como el ser del mundo siempre que exista, digamos, una relación entre una esencia potencial que termina actualizándose en ser o en esencia actual. Y esta actualización se da, por ejemplo, gracias a la causalidad del primer motor. Entonces, esta es la concepción del ser dentro de la Edad Media, que es un ser, que es una concepción del ser heredada o adoptada del ilemorfismo aristotélico, en donde precisamente el descubrir aquí el ser ya no se trata como en el sentido antiguo clásico de velar o de iluminar aquello que permanece oscuro a nuestro entendimiento, o que está ignoto, o que está confuso por el mundo de los sentidos, sino que en la Edad Media digamos, saber qué es el ser implica conocer sus causas. Entonces, en la Edad Media se da una, digamos, una conciencia o en pocas palabras una concepción del fundamento de lo real en términos de condiciones necesarias y suficientes. Es decir, en términos de qué sea lo que cause a otros fenómenos, eso va a ser lo real, la entidad única que pues en pocas palabras es fundamento de todo lo demás que existe. Dentro, por ejemplo, del contexto medieval, pues este es Dios, ¿no? Es el primer motor. Bueno, ya para el tercer periodo de la historia de la metafísica del ser, pues aparece en concreto aquí pues nuestro buen amigo Descartes, o Descartes, como ustedes quieran pronunciar el apellido, en donde el ser ya no es conocimiento de las causas.
porque bueno, pues hay todo una cuestión ahí histórica profunda que tiene que ver con, digamos, dentro de la filosofía de la modernidad, siendo Descartes el gran padre de la modernidad, que comienza con una enorme desconfianza, por ejemplo, de toda esta especulación de carácter metafísico sobre cuáles sean las primeras causas. Llega Descartes rompe con esta concepción del ser como conocimiento de primeras causas para concebir al ser como como un fundamento que se da con acierto. Es decir, que el ser para Descartes, Descartes o Descartes, perdón, ahí como ustedes quieran pronunciarlo, es el conocimiento de algo que se está dando con certeza y que se obtiene vía una técnica, es decir, vía una metodología. Es decir, en pocas palabras, el ser dentro del pensamiento cartesiano es una verdad indubitable, ¿sí? Eso va a ser considerado como el fundamento de lo real, pero esta verdad indubitable solamente se puede obtener vía ciertos métodos. Y entonces por eso Descartes inventa todo esto que se conoce como el discurso del método, que yo no sé por qué se confunde con el discurso científico, no, aunque tiene influencias, ahorita vemos por qué. En realidad el discurso del método tiene que ver con lo que se conoce en Descartes con la duda metódica, que consiste en ir dudando gradualmente de las cosas para saber qué es lo que realmente existe en términos de certeza indubitable. Empiezas por el mundo de lo sensible, luego vas por el mundo de lo racional y así. Bueno, entonces, esta concepción del ser como una verdad indubitable, siendo en este sentido el fundamento de lo real, las verdades indubitables que se obtienen con técnica, va a permear en el espíritu o digamos en la cultura de la filosofía de la modernidad, de tal suerte que la filosofía, de tal suerte que la ciencia que ya conocemos en Occidente hasta nuestros días, si se dan cuenta, tienen como fundamento o como búsqueda de la verdad algo muy intermediario o muy mediado por las técnicas. Es decir, en ciencia algo no va a ser verdadero si no se obtiene por el método científico. Entonces, si se dan cuenta, Descartes o Descartes como manifestación de esta tercera concepción del ser permea en cómo la ciencia se está concibiendo históricamente. Aunque a lo mejor ya en este momento pues no necesariamente persiste esta concepción cartesiana en la ciencia, digamos que fue la mamá en este sentido histórico de la misma, ¿de acuerdo? Bueno, hay un cuarto momento o un cuarto periodo dentro de la historia de la metafísica del ser en donde, bueno, pues en pocas palabras, el ser ya no se entiende como esta mera verdad indubitable, sino que se va a entender como construcción de una objetividad a través de la subjetividad, y esto es todo el asunto de la filosofía kantiana y del idealismo alemán, es decir, cómo garantizamos que existe algo así como algo objetivo, siendo conscientes de que existe un sujeto que, bueno, por su propia subjetividad puede alterar lo que se considera como una verdad indubitable, ¿de acuerdo? Por cuestiones de mis caprichos, por cuestiones del contexto, por cuestiones culturales. Entonces, el ser o el fundamento de lo real para, por ejemplo, Kant y el idealismo alemán va a ser una construcción de la objetividad a partir de las condiciones de posibilidad del sujeto, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, si se dan cuenta, ya pasamos en Descartes de la verdad indubitable al problema de cómo sabemos que hay verdades indubitables por el tema de la subjetividad, y ya aquí ya aparece en este cuarto momento el sujeto. Va a ser para el quinto momento en donde el ser ya solamente va a ser algo bueno, en pocas palabras, el ser para el quinto momento dentro de la historia de la metafísica occidental, si es algo que se puede construir objetivamente, es gracias a que la voluntad de un sujeto así lo desea. Es decir, porque hay un sujeto que coloca, que pone en el objeto ciertos conceptos, incluso hasta sus propios caprichos, sus propias ambiciones. Y esto es el trasfondo, al final del día, en donde Heidegger nos dice que Nietzsche está colocando a la voluntad como centro de todo. En Schopenhauer ya estaba presente hasta cierto punto. Sin embargo, vean, por ejemplo, Schopenhauer todavía tiene una ética del buen vivir y en este sentido sigue propositivo. Incluso el mismo Schopenhauer cree que se puede construir cierta objetividad. Ya con Nietzsche no. Ya para Nietzsche
el ser es la pura voluntad, es el puro desear que, digamos, se puedan construir las cosas objetivas de cierta forma o de otra. Y es por eso que aquí dice Heidegger que la metafísica se devela o se muestra como puro nihilismo, porque al final del día se está aquí aceptando que pues básicamente no hay un ser, no hay un fundamento de lo real, y que en realidad en lugar de eso pues hay pura volitividad, es decir, pura voluntad caprichosa, azarosa, arbitraria del sujeto para construir al ser de cierta forma, para decir que este es el fundamento de lo real en lugar de otra cosa, ¿de acuerdo? Y bueno, y esto yo ya lo pongo entre corchetes porque precisamente pues Heidegger, como estaba inmerso en el momento histórico en el que estaba, y a su vez ya es un momento histórico que nosotros estamos viviendo, cuando vemos que el ser se vuelve pura voluntad, es decir, cuando vemos que el fundamento de lo real es mi subjetividad, mi voluntad, bueno, y ya con eso pues tenemos las consecuencias de arbitrariedad y demás, pues vemos en este sentido pues que estamos dentro del contexto de la posmodernidad, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de esta sesión. Ya saben que cualquier duda, comentario que se tenga respecto a las cosas que hemos analizado y comentado hasta aquí, me la puedes dejar en la cajita de los comentarios. Sin más, nos vemos, hasta la próxima.